Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la Unión de Usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Karina. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros como cada martes en esta sección de En Contacto Ciudadano. Cuéntanos, pues el transporte público tendría que tener un enfoque humano, es lo que consideras y es el tema que tenemos hoy. Sin duda alguna, de nuestra perspectiva, urge un transporte público con un enfoque realmente humano y que se refleje ello en el servicio, en la cotidianidad frente a las demandas y exigencias de los usuarios. ¿Qué significa para los usuarios un transporte con enfoque humano? Simple y llanamente, pues aquel que respete la dignidad de los usuarios, los derechos fundamentales tan indispensables, Karina, en el ser del usuario, de aquel que reconozca pues al usuario como el actor más importante en el sistema de transporte público. Es decir, no es tan importante el gobierno, no es importante el concesionario, el más importante es el usuario del transporte público y justamente gracias a él es que hay una dinámica que favorece justamente al concesionario o al empresario y al propio Estado. Y un enfoque humano en el transporte público también es aquel que es empático y solidario con todos los usuarios ante la necesidad que tiene el usuario de utilizar este medio para desplazarse a sus diferentes actividades. Es aquel, Karina, que vela por la seguridad de los usuarios y sobre todo en situaciones complejas, delicadas como en la que hoy enfrentamos. Es aquel que respeta la condición social del usuario, sin más ni más, que respeta la condición social y que tiene claro que el usuario utiliza este servicio por necesidad y hay que respetar en ese sentido siempre y en todo momento al usuario y promover cómo ser facilitador para poderle facilitar y ayudar más al usuario en la dinámica que tiene todos los días en la cotidianidad. Y finalmente consideramos que es aquel que dignifique el servicio, siempre con un espíritu superior de poner en primer plano al usuario, Karina. Yo creo que estos son pilares fundamentales para que el Estado como ente rector del transporte público, jurídicamente hablando, tenga como base estos pilares. Partiendo de estos pilares y realmente habiendo un compromiso, un alto sentido de responsabilidad social con el usuario más afligido en el sistema del transporte público, yo estoy cierto que si la autoridad es empática en este eje rector, sin duda alguna tendríamos un servicio mucho mejor en este momento, como el que merece y anhela el usuario, que se le respete en todos los sentidos, Karina. ¿Cuándo lo irán a ver tus ojos y mis ojos, Cuéntame, ¿cuándo crees tú que lo vamos a ver? Yo cuando he ido a otras ciudades, Nacho, me gusta este tema de conocer también pues el tema del transporte. Si tengo oportunidad me subo, me ha tocado pues estar en algunos puntos acá en el estado o fuera del país y me gusta esa parte del transporte porque dices, qué chulada, sí. ¿Cuándo vamos a tener un metro acá en Hermosillo? ¿Cuándo vamos a tener un servicio pues de calidad en cuanto a todos los protocolos convenientes? Y creo que estamos muy lejos. Que sí hemos avanzado, pues probablemente sí, Nacho, no a la velocidad que quisiéramos para una ciudad que requiere ya tener un servicio de transporte moderno como otras a la altura, y sobre todo si la proyección pues económica o global así nos los exige, pues el tema del transporte. Cuando una empresa quiere instalarse, cuando la economía quiere crecer, se fijan en muchas cosas los inversionistas, entre ellos también el tema de movilidad, el tema de transporte, el tema de carreteras, el tema de los servicios públicos. Pero el tema del transporte nos sigue quedando a deber. No sé qué opinas. Es mi humilde opinión. Sí, y tienes mucha razón, Karina. Sin duda alguna, nos debe mucho el Estado como tal, está en deuda con el usuario del transporte público. Y yo estoy cierto que esto podría
cambiar gradualmente el día que realmente haya mucha voluntad por parte del Estado y que integre a todos los actores que tienen responsabilidad en este tema, particularmente las autoridades. La ley 149 del transporte público habla de convenios y coordinación y en este tema con la autoridad federal, con la autoridad local, de tal suerte que los tres órdenes de gobierno pudiesen tener una participación activa si hubiese el compromiso en el sistema de transporte público. Yo estoy cierto que si hubiese realmente coordinación, una visión por parte del gobernante con un amplio sentido social, el día que tenga esa matiz un gobernante, realmente pudiéramos encontrar mejoras en el transporte público. De lo contrario, pues siempre son las tirinitas las que aportan y realmente contra un sistema que tiene muchos años de deuda en materia de transporte, la verdad se requiere mucha voluntad, mucho compromiso y ganas y realmente ser empáticos con el usuario, ponerse realmente vaya en el lugar de los usuarios para poder entender el sistema desde un enfoque pues con un alto sentido humano, ¿no? Así es, Nacho, la empatía tendría que ser algo clave en todos los sentidos, no nada más en el servicio de transporte urbano, es algo básico que tendría que tener el ser humano, pero desafortunadamente no todos somos seres empáticos, mucho menos autoridades empáticas, no existe la empatía en su totalidad, pues, o en la generalidad, desafortunadamente. Nacho, ¿cómo vemos bueno, sabemos que la semana pasada inició una auditoría ahí que hizo Vigilantes del Transporte, más al rato los contactamos para saber cómo va, pero ¿qué han visto a una semana? Seguimos en código rojo, aparentemente, pues, 15 días más en el tema del semáforo epidemiológico nacional. En el caso local seguimos con rojo de acuerdo al mapa Sonora Anticipa y por ello siguen las medidas. Sin embargo, el Servicio del Transporte Urbano no sabemos si ya regresa hasta las 10 de la noche, que es el horario normal. Te digo esto porque se decidió ampliar la extensión por 2 horas más en actividades en restaurantes, en comercios, en supermercados y mucha gente pues anda en camioncito, entonces habría que saber o si tú ya tienes esta información, si ya se modificó el horario, seguimos normal y si han tenido resultados en estos pues ya restricciones más severas en el transporte urbano. Desafortunadamente nosotros los usuarios en el día a día seguimos teniendo reportes, evidencia, imágenes, videos donde van unidades muy llenas, particularmente en la hora pico, que yo no sé por qué no comprende la autoridad o que es muy difícil de entender que hay que fortalecer la hora pico particularmente y que tiene los medios para hacerlo, tiene las unidades ahí en resguardo, sin embargo, todavía seguimos viendo la ausencia de unidades y ese es el problema más preocupante, unidades que van totalmente llenas y la angustia evidentemente del usuario de contagiarse del COVID en las condiciones como van las unidades y por supuesto que al ver un déficit de unidades, pues también las frecuencias se prolongan, o sea, seguimos teniendo frecuencias muy prolongadas y el usuario le siguen robando su tiempo. A pesar de que se organiza, el sistema y la deficiencia del transporte le tumba todo al usuario en su programación, particularmente en tiempo. Y bueno, yo esperaría que la autoridad también pues sea congruente y que en ese sentido que se amplían las actividades un par de horas más, pues pueda evidentemente el transporte público regresar a su origen en el horario ordinario. Eso es lo lógico. Yo espero y que no vaya a haber aberración en ese sentido y que el transporte público también tenga el horario ordinario, Karim. Sin embargo, ¿tienes alguna información de que esto sea oficial? Yo no he recibido ningún comunicado, no nos ha llegado nada, ¿verdad? No, tampoco tenemos información al respecto en ese sentido de ampliación. Y ¿sabes qué? Sí es importante, Nacho, porque supongamos que antes era a las 8, recuerda que se recorrió a las 9:30. Pero esa diferencia de 1 hora, por ejemplo, para terminar a las 9:30, muchos se salen de ruta a las 9 para entregar a la última persona, a lo mejor a las 9:30 y ya salirse, ¿no? U otros a lo mejor a las 8:30 terminan su actividad para terminar a las 9:30, etcétera. Pero si la última, en teoría, la última ruta es hasta las 10 de la noche, muchas unidades terminan como hasta las 11 o 10:30,
porque precisamente la última unidad tendría que circular hasta las 10 de la noche en un horario habitual, pero eso no está ocurriendo ahorita, lo que significa que aquel que salga a las 10 de la noche de su trabajo más tarde y no tenga servicio de transporte en su empresa, pues está a la deriva. Es correcto, es inobjetable ese punto y realmente no habría ningún argumento por parte de la autoridad para ir en sentido contrario. Sentimos nosotros que están obligados a informar a la ciudadanía, al usuario de la ampliación del horario. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la comunicación con la autoridad para ver si pueden aclararnos este punto en lo particular, o por lo menos con las empresas habremos de preguntar a ver qué disposición tienen por parte del Estado. Voy a preguntar yo también, porque por parte de la Dirección de ha habido Transporte, de verdad, desfasados con la comunicación que han tenido con sus usuarios y con los medios de comunicación. La verdad, hubiera sido prudente que nos avisen de decisiones, de respuestas, de protocolos, pero pues no ha sido así. Pero bueno, nos vamos a abocar a donde nos puedan dar la información y en efecto también nosotros vamos a buscarla ahí con las empresas a ver si ellos nos dan la información ante el vacío de información que ha habido por parte de la autoridad. Nacho, tenemos 2 comentarios nada más por acá, bueno, varios. La ley puede decir misa si quiere sobre el transporte, pero se necesita algo más y no solo al transporte, nos comentan por acá. Saludos a don Ignacio, el gobierno es el rector del servicio del transporte. La pregunta es, ¿podría el gobierno del estado municipal de encargarse de prestar el servicio de transporte? Porque el servicio en la actualidad es muy deficiente. Saludos, Javier Martín. También por acá nos dicen, bueno, tenía otro por acá que no encuentro. También Adán Acuña, dile al señor Peinado que ni hable de la ley de transporte porque todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo, nos comentan por acá y vaya que sí, ¿verdad? Pero bueno. Nacho, muchas gracias. ¿El WhatsAppero nos quieres recordar el WhatsAppero de la Unión de Usuarios? Sí, Karina, es 6621 502080, ahí estamos a sus órdenes y finalmente ser muy puntuales. No hay peor lucha que la que no se hace. Los usuarios estamos convencidos que tenemos que hacer un esfuerzo común, mutuo, para poder avanzar cuando hay autoridades cerradas en el tema. Lo único que tenemos los usuarios como argumento es justamente la normatividad, y la normatividad tenemos que luchar los usuarios para que se aplique. Si perdemos de vista eso, nos perdemos en el desierto. Vaya, tenemos que tener un marco normativo y luchar para que ese marco normativo se cumpla, y además que eso es justamente la participación social. Si los usuarios nos callamos, no hablamos en este tema, si hablando, argumentando, estamos en una situación vulnerable, difícil, imagínense, Karina, si los usuarios no tuviéramos el valor y la convicción de luchar en este tema y en otros. La participación social es muy importante. Yo soy un apasionado de ello, soy un convencido de ello. Aun cuando pareciera gritar en el desierto, hay que seguir luchando. Eso es lo que nunca se debe dejar de hacer, y esa sería mi recomendación en general a toda la población. Hay que ser comunidad, comunidad responsable en todo momento. Eso es algo muy importante. No hay que hacernos ojitos de hormigas. A veces es más fácil ignorar y no voltear a donde está el problema porque le sacamos la vuelta y nos parece más fácil, pero lo difícil tiene también satisfacción. Así que como usuarios también nos toca nuestra parte. Por acá, si los mismos no fueras tú, le preguntas, hoy a qué horas terminan, se supone que les dice, pero yo ahorita ya voy de salida de ser, no entiendo muy bien, o sea, la redacción. Nunca se cumplió el horario de trabajo de él, que es hasta las 10 de la noche, la verdad nunca. Recuerde que se cambió a las 9:30, primero a las 8 de la noche y luego a las 9:30, pero en teoría la última unidad es a las 10 de la noche, cosa que ahorita es lo que queremos saber, si ya tenemos un horario habitual del transporte. Si nos escucha personal de la Dirección del Transporte, pues que nos informe. Muchísimas gracias, Nacho, te mando un abrazo. Al contrario, Karina, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Ahí está Ignacio Peinado en Contacto Ciudadano, como todos los martes.